Este vídeo es un extracto de mis directos en Twitch, pues que hago directos en Twitch casi todos los días. Os aparecerá el link en pantalla y también lo tenéis en un enlace en la descripción. Ahora sí, vamos con el vídeo. Vale, chicos, vamos a ver por qué resulta que esta nueva ley, que esto ya me suponía que podía pasar, esta nueva ley de solo sí es sí que ha sacado nuestra ministra de Igualdad, Irene Montero, pues puede ser que sea beneficiosa para la manada, ¿vale? ¿Por qué? Porque resulta que ya sabemos que esta ley lo que hace es bajar las penas a la gente que ha cometido ese tipo de delitos. Y claro, ahora veremos a ver, porque no se sabe seguro si se les puede bajar a los de la manada la pena o no, ¿vale? Pero cabe la posibilidad de que sí. ¿Qué es lo que pasa? Pues que resulta que en derecho penal, cuando se hace una nueva ley que hace que sea más beneficioso para los condenados por ese tipo de delitos, pues se puede coger y aplicarse esa nueva ley. Por lo tanto, te rebajarían la condena, ¿vale? O sea que podría ser que la ley de solo sí es sí sirva para rebajar las condenas de la manada. Como os digo, podría ser, ¿vale? Esto ya va a depender un poco de lo que diga la doctrina, o sea, la jurisprudencia y tal del Tribunal Supremo, porque está la cosa que no está del todo clara, pero la posibilidad está ahí, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que dice la noticia. Y, bueno, antes de empezar, que no se me olvide, antes de empezar, tenéis aquí el Twitter de Lada Estafas, que es el Twitter que tiene mi moderadora para que le enviéis aquí las cositas que queráis que veamos juntos en directo. Entonces, se las mandáis a ella y lo vemos aquí, ¿vale? Entonces, vamos a ver la noticia de esto de la manada que dice: la manada intentará rebajar sus condenas con la ley del solo sí es sí, pero los penalistas lo ven improbable. El Tribunal Supremo no admitirá revisión, ¿vale? Ahora vamos a ver por qué, porque os digo que teóricamente sí que se podría llegar a solicitar que se le bajaran las penas, pero hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que no lo tiene tan claro, ¿vale? Está ahí un poco en el aire, ¿vale? Dice: no habría pasado ni una semana desde la aprobación definitiva de la ley del solo sí es sí, cuando trascendió la noticia de que el abogado de los miembros de la manada iba a solicitar una rebaja de las penas valiéndose de la nueva legislación. Esto es lo que os he explicado, ¿vale? En derecho penal, o sea, normalmente, ¿vale? Por regla general en el derecho, las nuevas leyes no se aplican a casos anteriores, ¿vale? Porque si no sería un follón. En plan de, si cada vez que cambia la ley a todo lo que se ha hecho antes tienes que aplicarle, pues al final estaríamos todos los días que si en juicios, que si en cosas, que si cambiando documentos. Entonces, normalmente, cuando se cambia la ley, todo lo que se ha hecho antes no le afecta a esa ley. ¿Qué pasa? En el derecho penal sí que hay casos en los que al cambiarse la ley afecta a los procesos anteriores que tengan que ver con esos delitos que se han cambiado. Siempre que sea que esta nueva ley es más favorable para los condenados que la ley anterior que había, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Como os digo, resulta que la ley de solo sí es sí rebaja las penas para este tipo de delitos, como el delito de la manada. Entonces, al rebajar las penas, se consideraría, en principio, que es más beneficiosa que la ley que había antes con la que a la manada se le condenó, y por lo tanto, en principio, se le podría aplicar, y por lo tanto, esta pena que tenían puesta bajaría, ¿vale? Ahora luego vamos a ir viendo, porque esto tiene algunos matices, ahora luego vamos a ir viendo. Pero en principio sería así, ¿vale? Dice: oportunidad o enredo. Los juristas apuntan a lo segundo. Como mucho, y en el mejor de los escenarios, se lograría disminuir en torno a un año de condena de 15 años que dictó el Tribunal Supremo en 2019, ¿vale? Esto es porque no se les llegó a imponer el mínimo. A ver, vamos a ver. Cuando vemos aquí, veis que, bueno, yo digo, pues las penas son de tantos a tantos años, y de ahí el juez elige cuánto pone, ¿vale? En plan de, pues de 10 a 15 años o de 15 a 20 años. Y en esa horquilla, el juez decide, pues viendo las circunstancias del delito y las circunstancias personales del que lo ha cometido y tal, del autor, pues ya decido yo, pues de 10 a 15, dónde pongo en cuántos años le condeno, ¿vale? Puede ser 10, 10 y medio, 11, hasta llegar a 15. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso de la manada, si no recuerdo mal, creo que lo pone más abajo, pero eran 14, mira, sí, creo que eran 14 años el mínimo, o 14 con algo. Entonces, claro, el caso es que a ellos no se les puso el mínimo mínimo.
pero se les puso un poquito más, ¿vale? Se les puso 15 años en lugar de los 14. Claro, ahora se han rebajado las penas. Por lo tanto, podría ser que pidieran que, aunque no se les ponga el mínimo, pues que se rebaje un poquito más. Y a lo mejor pierden un año de condena, ¿vale? Dice, pero los penalistas consultados por este periódico dudan que, teniendo en cuenta que la condena impuesta no fue la máxima contemplada, el tribunal acepte revisar el caso, ¿vale? Como os digo, es que no se les impuso el máximo, o sea, de la horquilla de tantos años a tantos años, que si no me equivoco el máximo creo que eran 18 o 10, sí, mira, sí, 18 años. El máximo eran 18 años, ¿vale? Entonces, como no se les impuso el máximo, que se les puso 15, piensan que no se va a poder reducir y que no va a poder coger y bajarlo con esta nueva ley, ¿vale? Que ahora luego veremos a ver. Vale, dice, el caso es paradójico, que esto es justamente lo más fuerte de todo. O sea, la ley de solo sí es sí nace, sobre todo, por todo este caso de la manada. O sea, este caso de la manada fue el hermana yo sí te creo, el tal, y lo que hizo que al final este movimiento de la calle se convirtiera en la ley de solo sí es sí. Entonces mandaría narices que este caso de la manada, que es el que ha hecho que nazca esta ley, luego esta ley se aplique para bajarle las condenas a estas personas. O sea, es que sería muy fuerte, ¿eh? Dice, la ley de libertad sexual de la del sí es sí tiene su germen en la oleada de indignación que surgió a raíz de la violinización, ¿vale? A un grupo a una mujer durante las fiestas de San Fermín en Pamplona. La sentencia inicial de los tribunales navarros condenaba a 5 miembros a 9 años de prisión por abuso y no por V. Pero finalmente el Tribunal Supremo elevó la condena a 15 años porque se entendió que era un delito continuado de violación con agravantes específicas de trato vejatorio y actuación conjunta de 2 o más personas, ¿vale? En un principio, si le bajan como mucho es un año, más no les van a bajar, ¿vale? Sí, ya lo sé. Digo V y luego viola, ya lo sé. Pero a ver, lo que está diciendo, en un principio el Tribunal de Navarra los condenó como abuso. Y bueno, hubieron protestas y tal, se recurrió la sentencia y al final el Tribunal Supremo los condenó como, violación agravada y por actuación múltiple, ¿vale? Dice, ahora la nueva ley impulsada por el Departamento de la Ministra de Igualdad, Irene Montero, ha eliminado esta distinción entre abuso y V, ¿vale? Ensanchando así la horquilla de penas para incluirlas todas en el saco de las agresiones sexuales y recogiendo por tanto condenas más bajas. Es justo lo que os he dicho. Esta nueva ley lo que hace es bajar las penas. O sea, hacen una ley como es la única ley que hay para poder proteger a las mujeres de este tipo de delitos y lo que habéis hecho ha sido coger y bajar las penas a las personas que cometan estos delitos. Mucho sentido, ¿eh? Tiene todo mucho sentido. Y de eso es precisamente lo que, según avanzó el Confidencial, quiere aprovechar el representante de los condenados, Agustín Martínez, para que revisen las penas a la baja, ¿vale? Es que tiene sentido. O sea, si tú piensas que esto se te puede aplicar y te puede beneficiar, tú como abogado de esa persona tienes que hacerlo más beneficioso para tu cliente. Entonces, si esta nueva ley pone penas más bajas y piensas que se le puede aplicar a la condena de la manada, como abogado representante de la manada, tú tienes que mirar por el bien de tu cliente. Vas a mirar por pedir que se les aplique la ley y se bajen. Dice, lo hace en virtud del principio de retroactividad de la norma penal más favorable, que establece que cuando se modifica una ley penal que favorece al reo, se puede aplicar a sentencias dictadas con anterioridad. Esto es lo que os he explicado, ¿vale? Como os he dicho, normalmente una ley nueva no puede afectar a cosas que se hayan hecho anteriormente. Pero si esta nueva ley es beneficiosa en derecho penal para el condenado, es decir, si la condena que te pone esta ley por ese delito que tú cometiste es más baja que la que te ponía en esta ley cuando a ti te condenaron, sí que se te aplica. Entonces, claro, eso se llama principio de retroactividad de la norma penal más favorable, ¿vale? Porque es más favorable la nueva que con la que a ti te juzgaron, ¿vale? Dice, explica el 20 minutos José Antonio Tuerno, el primer presidente de la sección de abogados penalistas del Colegio de Abogacía de Madrid. Con todos los agravantes, el Supremo fijó la condena en 15 años de cárcel, partiendo de una horquilla que iba de un mínimo de 14 con 3 meses a un máximo de 18, ¿vale? Eso es lo que os he explicado antes. El juez tiene, pues, de tantos a tantos años de prisión. De aquí, el juez elige
en base a un razonamiento que tiene que explicar el por qué ha elegido esos años y no otros, pero de aquí a aquí el juez elige, ¿vale? Entonces, entre 14 y 3 meses y 18 años, el juez decidió poner 15, ¿vale? Dice, esto fue la explicación, porque como os digo, el juez tiene que explicar el por qué pone estos años. Por qué pone 15 y no pone 17, o no pone 14,3, que es el mínimo, o 18, que es el máximo, ¿vale? Entonces, la explicación que dio el Tribunal Supremo es: los hechos son muy graves y la actitud de los acusados posterior a los mismos que se describe en la sentencia aumenta la culpabilidad del injusto o la antijuridad de su condena, lo que justifica la imposición de una pena superior al mínimo legalmente previsto, aunque muy cercana al mismo, ¿vale? Básicamente el juez lo que quiso hacer con esto, bueno, los magistrados, porque era el Tribunal Supremo, es consideraron los hechos graves, pero entonces no consideraron que pudieran imponer el mínimo, que el mínimo era 14 años y 3 meses, pero tampoco lo veían como para poner algo mucho más grave. Por eso pusieron 15 años, que es un poquito más del mínimo que les podía poner esa horquilla, ¿vale? Dice, no tiene muchos visos de prosperar. Ahora vamos a ver, porque como os digo, cabe la posibilidad de que se aplique este principio de retroactividad de las normas favorables y que entonces se les baje la condena, o cabe la posibilidad de que no se les aplique, ¿vale? Esto es porque, como os digo, está la cosa ahí un poco en el limbo. Dependerá de lo que el Tribunal Supremo diga, ¿vale? Básicamente. Dice, ahora con la modificación de la ley, el límite inferior de la horquilla se rebaja de 14 a 13 años, ¿vale? Antes su mínimo era 14 años y 3 meses. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora el mínimo ya no es 14. El mínimo para el delito que ellos cometieron sería 13 años. Entonces, claro, si entendemos que el juez quiso ponerles un poquito más que el mínimo, por eso le puso 15 en lugar de 14 y 3 meses, que era lo mínimo que podía poner. Si entendemos que solo quiso ponerle un poquito más del mínimo, si el mínimo ahora de 14 ha pasado a 13, el poquito más del mínimo también debería bajar. Y deberían reducirles, pues eso, más o menos un año, ¿vale? Eso es en lo que se basa el abogado. El abogado de la manada se basa básicamente en esto, en el mínimo ha bajado, a ellos les pusieron un poco más del mínimo, por lo tanto, debería bajar también, ¿vale? Dice, ¿qué es lo que previsiblemente va a alegar el abogado para pedir una reducción de las penas? Dice, es enredar un poco, asegura Tuero. Según el abogado, la revisión no tiene muchos visos de prosperar, precisamente porque la sentencia firme sigue estando dentro de los límites mínimos y máximos que establece la Ley de Libertad Sexual, o sea, la nueva ley de solo sí es sí, y dependerá mucho del Tribunal Supremo, ¿vale? Dice, lo mismo opina Elena Gil, magistrada y profesora de Derecho Penal en la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial. Dice, no lo veo factible. El tema no es sencillo, pero teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo en reformas legales muy similares, yo creo que no va a ser posible, ¿vale? Luego dice, el ejemplo que pone es el siguiente. Una persona ha sido condenada a 4 años de cárcel por hurto, pero cambia la legislación y la pena máxima pasa de ser 3 años. Puesto que la condena del imputado queda fuera del margen legal, sí que sería una sentencia que tendría que revisarse. Vale, esto ahora os explico este galimatías, porque sé que os está explotando la puta cabeza y no entendéis nada, ¿vale? Tranquilidad, que ahora os lo explico. A ver, dice, aquí lo que pasa es que nos encontramos con una pena que, aunque la ley haya cambiado, estaría dentro del margen legal de delito de violentación, y el Supremo no suele revisar condenas que se mantengan en el margen de la nueva regulación. En estas palabras, fuesen condenados ahora... Vale. Os explico, ¿vale? Os explico con un esquema, porque si no va a estar complicado el panorama. Voy a abrir un momento Photoshop. A ver, abriendo Photoshop. File, New. Excelente, créate. Vale. Ya tengo aquí el Photoshop, ¿vale? Me explotó la cabeza, no entiendo nada, ya lo sé. Tranquilo, esperaos. Dejamos que coja aquí el boli. A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Vale? El por qué se piensa, porque claro, en un principio, ¿vale? En un principio, como os he dicho, se entiende, porque en el Código Penal así lo pone, ¿vale? En un principio se entiende que si la nueva norma es mejor, entonces se debería aplicar la nueva norma, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahora tenemos que el delito ¿cómo se llama esto? El delito que han hecho los de la manada, ¿vale? Vamos a decirlo así.
El de entonces era de 14 con 3 meses, ¿vale? 14 años, 3 meses. Voy a ponerlo de otra forma que lo entendáis mejor en lugar de con una coma. 14 años, 3 meses, hasta un máximo de 18 años, ¿vale? Como os he explicado antes, de este baremo, el juez decide qué pena pone, ¿vale? Puede elegir el mínimo, el máximo o una cosa de por el medio. Siempre tiene que justificar el por qué elige uno u otro. El juez decidió poner 15 años, ¿vale? ¿Por qué? Porque consideró que era más grave que para poner el mínimo, pero tampoco era tan grave como para poner algo así muy grande. Entonces dijo de poner un poquito más del mínimo, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que están diciendo aquí estas personas y por qué no se sabe seguro si se va a poder revisar, ¿vale? Y es que resulta que, como os digo, la nueva pena es de 13 años a, si no me equivoco, creo que eran 17. Creo que este de aquí también bajaba. Creo que eran 17 con algunos meses, ¿vale? Pero bueno, lo que nos importa es la parte de abajo, porque eso está claro que pasa, ¿vale? A 17 años, ¿vale? Claro, como veis, los 15 siguen estando aquí, ¿vale? O sea, sigue estando dentro de la nueva horquilla, ¿vale? ¿Me vais entendiendo lo que os quiero decir? Las clases los jueves. Entonces, claro, el caso, ¿vale? Es que al estar dentro aún así de la horquilla, porque veis, está aquí y está aquí, consideran que no se puede revisar, ¿vale? Esto hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que así lo dice, que si la nueva, con la nueva aplicación de la nueva ley sigue estando dentro de las posibles penas que te pueden poner, no se debería revisar, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Vale, entonces, ¿en qué coño casos se revisaría entonces, ¿vale? Pues se revisaría si, por ejemplo, imaginaos, voy a dejarlo aquí quitado, ¿vale? ¿Cuándo se revisaría? Seguro 100% real, no fake. Pues sería, imaginaos, la misma condena, ¿vale? Que es el mínimo de 14 años y 3 meses, que es la que le pusieron en su día a la manada, hasta un máximo de 18, y aquí tenemos que, como os he dicho, le han puesto 15, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se revisaría sí o sí? Es aquí. Imaginaos que esto llega, pues, yo qué sé, 6 años a 12 años. Como esto ya no entra dentro, está completamente fuera, ¿vale? Se te escucha como el culo hoy. Bueno, no sé. Vamos a subir un pelín. Vale, como esto está completamente ya fuera, ¿lo veis? Estaría aquí, tiqui, 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 tiqui. Entonces queda completamente fuera. Entonces, al quedar fuera, sí que se tiene que revisar. Porque claro, si ahora te condenaran por ese mismo delito, ni de coña nunca en la vida podría llegar a ponérsete estos años. Porque está fuera de lo que se permite. Pero en los otros, al estar dentro, sí que te podrían llegar a poner porque sigue estando dentro, ¿vale? ¿Entendéis más o menos? Eso va a entrar esto entra en el parcial y en el final también. O sea que a todo el mundo aquí con lápiz y boli, ¿eh? Chavales. Entonces, claro, el problema es ese. Por eso os digo que no se sabe seguro si se va a permitir la revisión o no. Porque está dentro de la nueva horquilla, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que pasa? Vale, aprovechando que tengo aquí, ¿qué es lo que pasa? Que, como os decía antes, ¿vale? Resulta que el juez lo que quiso poner es un poquito más, por favor, aquí, un poquito más del mínimo, ¿vale? Entonces, un poquito más del mínimo es esto de aquí, que aquí ya habrían 9 meses. Pero, sin embargo, si no se reduce esto para acá, el mínimo ya es ahora 1 año y 9 meses. Por lo tanto, es bastante más del mínimo. ¿Sabéis? Por eso lo que quieren es que esto se baje a 14. ¿Vale? Eso es lo que creen que van a pedir. Dice, pero no tiene que especificar. Eso es lo que voy a decir. Eso es que te me has adelantado. Dice, pero eso no tiene que especificarse explícitamente en una disposición transitoria. Yo creo que sin esa disposición sí se aplica el retro. Eso es lo que iba a decir. La duda, ¿vale? La duda está, como os digo, en esto, ¿vale? En si está dentro, no está dentro, qué pasa aquí, tal, no sé qué. Claro, ¿cuál es el caso? Y es justo lo que iba a decir ahora que Samael se me ha adelantado. Samael, hoy tienes un 10, ¿eh? Hoy tienes un 10. A ver, resulta
Ah, vale, es que yo también tengo la carrera de Derecho. Vale. Ahora entiendo muchas cosas, sí. A ver, el caso, ¿vale? Y es que resulta, como bien dice Samael, que esto debería estar... O sea, el hecho de si se puede... O sea, de base, la regla general, ¿vale? Es que siempre que una nueva norma sea mejor que la anterior, se aplica, ¿vale? Entonces, por regla general, se aplicaría la ley de solo sí es sí y por lo tanto se les podría bajar la condena, porque es la regla general. Para que esta regla general no se haga, ¿vale? O sea, para que esto de aquí que hemos visto digan, no, es que como está dentro, no se puede aplicar. Entonces, como no se puede aplicar, no se baja. Para que esto pase y no la bajen porque está dentro de esto nuevo de aquí, debería especificarlo en la ley nueva. Es decir, debería estar especificado en, como dice Samael, una disposición transitoria de la nueva ley, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no está. O sea, la ley de solo sí es sí no tiene puesto que en el caso de que los anteriores condenados, como por ejemplo pueden ser los de la manada, los anteriores condenados por estos delitos, que puedan verse beneficiados por la retroactividad favorable, es decir, porque a esta norma te venga mejor y ahora quieras que te apliquen esta, deberían especificar que no se puede. En la propia ley de solo si es sí, que no se puede aplicar. Pero claro, como no lo especifican, entendemos que se debería aplicar entonces la regla general. Que la regla general, como os digo, es ¿hay nueva norma? Sí. ¿Es mejor que la anterior? Sí. Pues se aplica esta. Se aplica la nueva, ¿vale? Eso es lo que se entiende. Pues os digo que está la cosa ahí que no está del todo claro. Depende también un poco del Tribunal Supremo. Dice Samael, pasa que Irene Montero y su gente no estudian Derecho y no han puesto eso en la ley. Así que han ayudado a la manada sin querer. Tal cual. Eso es lo que pasa por ser, creo que Irene Montero es psicóloga en lugar de haber estudiado Derecho y ponerte a hacer leyes de algo que no entiendes, que la lías. ¿Qué haces? Una ley que se supone que es para ayudar a las mujeres, para proteger a las mujeres, y lo que has conseguido es bajar las penas, no poner que no se aplique a la gente que ya estaba condenada por estos delitos y encima bajar las penas no solo a los nuevos que lo cometan, sino también bajar las penas a los que ya la han cometido porque pueden acogerse a esta nueva ley. O sea, tela marinera la aliada de la ley de solo sí es sí. Tela marinera. Espero que lo hayáis entendido. Pablo Franco, guapísimo. Gracias por la raid y bienvenidos a todos los que venís de parte de Pablo Franco. Bueno, habéis llegado justo al final de este extracto en el que estaba yo aquí explicando la ley y las movidas. Pero sí, madre mía, la ley de solo sí es sí, la liada tremenda que han hecho. Que la venden como para defender a las mujeres, para protegernos y tal. Y como hemos visto, ni nos protege de los nuevos que vayan a cometer estos delitos, porque encima salen antes a la cárcel, ni nos protege tampoco de los que ya estaban, porque también se pueden acoger a esto y salir también antes a la cárcel. Muy bien, muy bien.